2025, año de elecciones en Europa y en América. Aquí comienza un nuevo capítulo de Bitácora IRP. Muy bienvenidos. Soy Álvaro Iriarte, director de contenidos del Instituto Res Pública, y como ya es habitual, estamos en un nuevo capítulo de Bitácora, el programa del Instituto Res Pública en donde analizamos ideas, personajes y perspectivas. En esta ocasión vamos a repasar algunas contiendas electorales muy importantes que podrían marcar tendencia y que podrían permitir el regreso o la continuidad de las derechas en el poder en algunas democracias. En esta ocasión no vamos a hacer un análisis geográfico, sino que vamos a mantenernos en función de las fechas de los procesos electorales. Nuestra primera parada, Ecuador. ¿Por qué? Porque el 9 de febrero tendremos elecciones para elegir presidente y vicepresidente, además de los 151 miembros de la Asamblea. Debemos recordar que el país andino tiene una estructura legislativa que cuenta con tan solo una cámara, a diferencia de la gran mayoría de democracias en el continente que tienen cámara baja y cámara alta. ¿Por qué hay elecciones el 9 de febrero? Porque el 2023 se celebraron elecciones para completar el periodo de mandato que estaba vigente. Esto es 2021-2025, cuando el entonces presidente Guillermo Lasso, atendida la crisis institucional de Ecuador, invocó la cláusula constitucional que se conoce como muerte cruzada, que en la práctica gatilla una elección anticipada de presidente, vicepresidente y de los asambleístas hasta completar el periodo. Es decir, ahora corresponde la elección presidencial normal. Esto quiere decir para el periodo 2025-2029. Todo indica que vamos a tener una suerte de reedición de la contienda electoral del 2023, puesto que competirá nuevamente el presidente Daniel Noboa con Luisa González, que representa a las fuerzas del correísmo. Esto es el partido político y el movimiento que fue fundado y que vio su vida al alero de la figura del expresidente Correa, ¿no? Que es algo cercano al socialismo, o sea, el movimiento es del socialismo del siglo XXI, con algunos elementos de populismo y que en el fondo busca volver a dirigir los destinos de la nación. Daniel Noboa se ha ido posicionando en el espectro de las derechas. De hecho, ha tenido una notable participación y desempeño en el combate al crimen organizado, al narcotráfico y a los elementos subversivos que han estado desestabilizando Ecuador. Hace un par de meses, por no decir el año pasado derechamente, hace bastante tiempo ya dentro de su breve mandato, logró aprobar una serie de reformas constitucionales que precisamente apostaban a endurecer el rol del Estado en materia de persecución y sanción del crimen organizado, involucrando a las policías, rebajando algunos altos estándares de protección exigidos para los delincuentes, de alguna manera un poco en la línea de Bukele. Y Luisa González, que ya fue candidata del correísmo y fue derrotada en 2023, es nuevamente la carta. Ahora, en esa ocasión tenemos que tener claro que si ninguno de los dos candidatos obtiene el 50% más un voto, habrá una segunda vuelta. Y esto fue lo que vimos en el 2023, puesto que la candidata más votada en la primera ronda
fue precisamente Luisa González, que alcanzó el 33% de los votos, seguida por Daniela Noboa, que obtuvo el 23% de los votos, para luego en la segunda vuelta coronarse el presidente Noboa con el 51%, un poco más de los votos válidamente emitidos. Hay muchos otros candidatos, pero en teoría, de acuerdo a los sondeos de opinión, no alcanzan a superar el 10% en la intención de voto cada uno. Y lo más importante, aparentemente entre la opción de Noboa y la opción de González estaría acumulando en torno al 60% de la intención de voto, pero con alto porcentaje de indecisos. Por lo tanto, 9 de febrero, elecciones en Ecuador. La siguiente contienda es en Europa y está programada para el 23 de febrero. Nos estamos refiriendo a la elección en Alemania. ¿Por qué? Porque el actual canciller socialdemócrata Olaf Scholz, en medio de una crisis importante en materia económica, problemas migratorios y una coalición que no logra mantenerse en el poder, se vio obligado a dimitir y convocar a una elección anticipada, dado que la coalición de socialdemócratas, verdes y liberales no logró dar estabilidad y gobernabilidad. Es una elección especial, entre otras cosas, porque el partido Alternativa por Alemania, AfD por sus siglas en alemán, catalogado por muchos como extrema derecha, marca bastante bien en la intención de voto y podría entrar a disputar entonces la formación de gobierno de la mano de Alice Weidel, una de sus colíderes y que se ha transformado en un verdadero activo en esta campaña. Se va a enfrentar también, entonces va el propio Olaf Scholz por los socialdemócratas, Alice Weidel por Alternativa para Alemania, y la Democracia Cristiana lleva como candidato a Friedrich Merz. Esto es muy interesante de analizar, puesto que de acuerdo con las encuestas que se están manejando previo a la contienda electoral, existe un escenario bastante particular en el que la Democracia Cristiana se mantiene estable en torno al 30% de intención de voto, bastante similar a lo que podría haber obtenido tiempo atrás, pero efectivamente hay algunas encuestas, la más reciente de los primeros días de enero, en donde la Democracia Cristiana estaría en torno al 25% y Alternativa para Alemania estaría logrando el 22%. El partido de la socialdemocracia se mantiene en los 15%, muy lejos de lo que otras veces obtenía. Los verdes casi lo empatan con un 13% y los liberales están en un 4%. Ahora, es importante hacer presente que la Democracia Cristiana siempre suele ir en alianza con la Unión Social Cristiana en Bavaria, y por eso que obtienen en torno al 30% de los votos. Y eso sí está reflejado. La pregunta de fondo es si con ese 30% de votos o un poco más, la banda más alta está dando en torno al 31, 33% de los votos, tiene la capacidad y los suficientes escaños para formar gobierno sola, si va a requerir armar una coalición y con quién haría la coalición. No olvidemos que en algún momento, en el primer gobierno o en el segundo gobierno, más bien dicho, durante el periodo de Angela Merkel, hizo coalición en el primer gobierno con los liberales y luego logró la mayoría plena y absoluta. La pregunta es, ¿qué tan fuerte va a terminar AfD en las elecciones? ¿Va a lograr convertirse en el segundo partido por votación? ¿Cuántos parlamentarios va a obtener? ¿Va a seguir siendo excluido, bloqueado de cualquier formación para concretar un gobierno? El tercer país al que tenemos que poner atención es Canadá. ¿Por qué? Porque están programadas para octubre
elecciones federales. Esto es, se eligen todos los miembros de la Cámara de los Comunes de Canadá, que es de donde se elige el primer ministro. Esto coincide con el declive en la aprobación y popularidad en la opinión pública del primer ministro Justin Trudeau, quien ya anunció que va a renunciar a su cargo, de manera tal de que se ha gatillado una competencia por definir al nuevo líder del Partido Liberal. El Partido Liberal, entonces, ya no de la mano de Justin Trudeau, busca mantenerse en el poder y, en particular, superar esta barrera de los 10 años que ya alcanzó Trudeau, superando incluso a su padre. Y en esta ocasión se va a enfrentar con un partido conservador que está bastante energizado y que ha obtenido buenos resultados a nivel de las elecciones provinciales, incluso en la provincia de British Columbia, que es una provincia bastante liberal, bastante progresista. Quien lidera el Partido Conservador y quien aspira a convertirse entonces en primer ministro es Pierre Poilievre, de 45 años, que ha sido catalogado por muchos medios como el Trump de los Estados Unidos y que se mueve en un espectro de políticas, propuestas e ideas que puede ser considerado conservador, libertario por algunos y hasta populista. Los sondeos de opinión dan a entender que los conservadores, sobre los ejes de inflación, costo de la vivienda, crimen y déficit del gobierno, podrían lograr una victoria histórica en cuanto al número de miembros de la Cámara de los Comunes en las próximas elecciones. Habrá que esperar para determinar si efectivamente se cumple esta proyección y hay una verdadera paliza de los conservadores a los liberales y si también logran penetrar en otros territorios, por ejemplo, en donde es muy fuerte la opción autonomista y localista, el bloque de Quebec en la provincia en el área de Quebec. El último proceso electoral en el que queremos hacer hincapié es bastante cerca de Chile y es en Argentina. ¿Por qué? Porque Argentina en el 2025 va a tener elecciones parlamentarias que se conocen como de medio periodo o de mitad de periodo, en donde se va a renovar 127 escaños en la Cámara de Diputados, la mitad de los diputados y un tercio del Senado, 24 escaños. ¿Por qué es importante? Porque esta puede ser la oportunidad en que las fuerzas antikirchneristas y no peronistas encabezadas por Javier Milei logren consolidar y avanzar políticamente después de un año bastante exitoso en materia de reformas del presidente Milei. La ley de bases, el decreto nacional de emergencia y otras transformaciones. Las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las famosas PASO, son el 3 de agosto. Y aquí vamos a ver si hay efectivamente PASO o no hay, puesto que ya no existe aparentemente políticamente la coalición de Juntos por el Cambio, en la cual estaba el PRO, la Unión Cívica Radical y Coalición Cívica. Y la disputa entonces se da al interior del PRO, el partido de Macri, entre el ala de Patricia Bullrich, que forma parte del gobierno del presidente Javier Milei, y Larreta, que no forma parte y se ha manifestado bastante opositor en algunos aspectos. ¿Y qué va a hacer el PRO? Va a ir en lista propia, va a ir con La Libertad Avanza, y esto puede tener implicancias importantes cuando encuestas han mostrado que está marcando su mínimo histórico. Como sea, la elección va a ser una contienda. Además, Cristina Kirchner asumió la dirección del Partido Justicialista, es la presidenta, y buscará volver con un escaño en el Senado. La Cámara de Diputados se elige, entonces se renueva la mitad de los diputados que tiene cada provincia y es por un sistema proporcional. En el Senado se renuevan 24 escaños a razón de 3 escaños por provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En esta ocasión van 8 provincias a renovar sus senadores y el sistema establece que la lista más votada se queda con 2 asientos y la segunda lista con un escaño. Y esto puede ser muy importante a la hora de determinar
las competencias y cómo van las listas o pactos electorales. Por ejemplo, en el 2023 el kirchnerismo fortaleció su presencia en el Senado porque La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio dividieron votación y por lo tanto la lista más votada, con la misma votación de siempre en algunas provincias, fue el kirchnerismo. Hoy día, lo que sí es interesante es que los sondeos y la intención de voto están arrojando una amplia ventaja de La Libertad Avanza como partido, como bloque, tanto respecto del kirchnerismo como respecto de el PRO. Y esto puede ser muy importante para la etapa de los segundos 2 años que vienen del presidente Javier Milei y eventualmente para pensar en una posible reelección de Javier Milei al mando de Argentina el 2027. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? ¿Ganará la derecha en todas estas elecciones que estamos analizando? ¿O al contrario, habrá un resurgir de, por ejemplo, en Argentina el kirchnerismo, o en el caso de Noboa, una derrota a manos del correísmo en Ecuador? Déjennos sus comentarios. Hemos llegado así al final de este capítulo de Bitácora. No se olviden de suscribirse al canal de YouTube del Instituto República y activar las notificaciones. Además, síganos en todas nuestras redes sociales: Instagram, Twitter o X, Facebook, LinkedIn y TikTok. Los dejo cordialmente invitados para un próximo capítulo de Bitácora IR.